Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenos días. Gracias por seguir en sintonía de Estación Católica 1390 AM, Unidos por Cristo y María, la voz de los católicos. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Bueno, pues ya está con nosotros nuestro diácono José Reyes con su programa El Camino de la Oración. Y le damos la bienvenida. Diácono, buenos días, bienvenido. Pues estamos con usted. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta lluviosa mañana, muy hermosa la lluvia. Me encanta cómo llueve con esa consistencia. Gracias a Dios pues por la lluvia que tanto la necesitamos, aunque yo sé que muchos ya están cansados de que llueve, deja de llover, llueve, pero recuerden todos los años que hemos pasado en sequía. Así es que bendito sea Dios que ya hoy contamos pues con esa lluvia, con esa cantidad de agua, la nieve, pues todo eso que nos va a beneficiar en el verano y para todo este año. Primero Dios, que de aquí en adelante ya tengamos años normales de lluvia y no volvamos a la sequía que hemos tenido por bastantes años. Mis queridos hermanos, ya tenía 3 semanas de no estar con ustedes en los días martes, así es que me da mucho gusto estar de nuevo. Como les expliqué, en uno de esos martes fui a hacer un retiro para el personal de una parroquia de aquí del área de la diócesis de Stockton, que me invitaron. Ya este es el 3er año que ellos me invitan tienen un retiro anual con todo el personal. Y pues ya es el 3er año que me lo dan a mí para dirigirles el retiro. Así es que tuvimos un día muy hermoso, muy hermoso. Luego la siguiente semana, mi esposa y yo nos tomamos el día libre, nos tomamos 3 días libres. Pensábamos ir a Lake Tahoe, pero la nieve no nos dejó viajar, por lo que nos quedamos en casa, pero pudimos descansar los 3 días. Y la semana pasada, hace 8 días, me habían invitado a hacer una misión de Cuaresma allá en la parroquia de Todos los Santos en Twain Harte, allá arribita de Sonora, como a unos 20 minutos más adelante de Sonora. Así es que estuvimos por allá, una experiencia muy hermosa de poder compartir con otra comunidad también, ¿verdad? Y vamos a entonces este día. Habíamos quedado de comenzar con el rezo del rosario y explicar el rosario hoy en la Cuaresma, pero ya casi la Cuaresma, pues ya pasamos de la mitad, y lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con la Lección Divina hasta que termine la Cuaresma, y comenzando la Pascua, que es más larga, que son 50 días, entonces ahí vamos a comenzar con el rosario, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la Lección Divina con el Evangelio del domingo pasado. Es un evangelio un poco largo, así es que les pido que pongan atención, porque cada una de las partes de este evangelio es una parte muy importante. En la misa que asistí el domingo me dice el padre que quizás por el tiempo deberíamos de hacer la versión corta del evangelio. Pero le dije yo, no, padre, le dije yo, la versión larga contiene todo lo que yo quería hablar en la homilía. Entonces, si hacía la versión corta, no iba a poder dar la homilía que llevaba preparada. Así es que vamos a leer la versión larga del Evangelio del domingo pasado. En aquel tiempo, Jesús vio pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día,
porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con saliva y se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres le contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron:
tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver, ¿por dónde comenzamos con este evangelio? Comencemos con el ciego. Comencemos con el ciego que no tiene nombre. Fíjese que el evangelista Juan va hasta el extremo para no mencionar el nombre y siempre se refiere a aquel que era ciego y ahora mira, aquel que nació ciego y ya no es ciego, pero no dicen el nombre. Nada le costaba haber dicho Pedro o Rafael, o que cualquiera que haya sido el nombre y llamarlo por nombre, pero no, lo llama siempre por lo que era y ya no es. Este hombre que había sido ciego de nacimiento recobra la vista y él sabe que fue Jesús y por lo tanto él no tiene miedo de decir quién fue, pero no lo conoce porque él estaba ciego, no lo había visto. Entonces primero comienza a decir que alguien lo curó, hizo lodo, lo puso en los ojos y le dijo que se fuera a lavar, se fue a lavar y quedó curado, recobró la vista. Y después es donde dice: es un profeta y no puede ser que no venga de Dios, porque nadie que no venga de Dios va a tener poder como tiene él. O sea que él poco a poco, primero experimentó el milagro y luego poco a poco fue incrementando en este diálogo, fue incrementando su conocimiento y su fe hasta que logró ver a Jesús mismo y se postró. Fíjense, dice que se postró ante Jesús para adorarlo. Muy interesante la historia del ciego. Hablemos un poco de los papás del ciego. Los mandan a llamar porque quieren asegurar pues de que este es verdaderamente el hijo de ellos que nació ciego. ¿Y qué es lo que contestan ellos? Mire, nosotros sabemos y sí sé que es nuestro hijo y sabemos que nació ciego. Ah, pero ¿cómo recobró la vista? Pregúntenselo a él. Ya está grandecito, él va a poder contestar. ¿Por qué? Pues porque ellos todavía no tenían fe en Jesucristo. Sí querían creer que algo milagroso había pasado, pero no podían decirlo por miedo. Por miedo porque los fariseos habían dicho que cualquiera que reconociera a Jesús como el Mesías iba a ser expulsado de la sinagoga. Entonces ellos por miedo prefirieron quedarse callados. ¿Alguna vez por miedo se ha quedado callado usted? ¿Alguna vez por miedo a perder alguna amistad no ha dicho lo que usted verdaderamente cree y su fe en Jesucristo? A veces somos como esos padres del ciego, como esos papá y mamá del ciego, que nos da miedo reconocer nuestra fe ante una sociedad de hoy día que lo único que quiere es alejarnos de la fe. Una sociedad que hoy en día no quiere nada que ver con Dios,
Entonces, aquellos que creemos en Dios, que creemos en Jesucristo, somos vistos como animales raros que van en contra de los derechos de los seres humanos, cuando en realidad nuestra fe nos lleva a respetar la dignidad de todos los seres humanos. Bien, el ciego, los padres del ciego. Veamos a los discípulos de Jesús. ¿Qué habrá pasado con los discípulos cuando se encuentran con el ciego? Fíjese, veamos otra cosa anterior a esto, porque para entender la reacción de los discípulos. En esa época, cualquier persona que tuviera una enfermedad de nacimiento, se consideraba que alguien tenía que haber cometido un pecado y por eso esta persona estaba pagando las consecuencias de ese pecado. Para ellos Dios era un Dios castigador, un Dios que alguien cometía pecado y hasta 7 generaciones iban a pagar las consecuencias de ese pecado por la mano castigadora de Dios. Por eso es que el mensaje de Jesucristo fue tan controversial, porque el mensaje que Jesucristo traía es: Dios es amor. Dios es amor, no es ese Dios castigador. Entonces, de ahí que los discípulos, cuando encuentran al ciego, le preguntan a Jesús: ¿quién pecó? ¿Pecó él o sus padres para que esté así? En otras palabras, fíjese que nosotros también, cuando algo nos ocurre en la vida, lo primero que hacemos es tratar de buscar un culpable. Tratamos de buscar quién tiene la culpa de esto. Porque una vez encontramos un culpable, nos hace sentir mejor. Nos hace sentir que no somos nosotros los culpables. Y entonces, cuando se encuentra el culpable, podemos echar todo nuestro resentimiento por lo que nos ha ocurrido hacia esa persona. Entonces, los discípulos por eso preguntan: ¿quién? ¿Quién es el culpable de que éste esté ciego? Qué sorpresa para los discípulos todo lo que ocurre después. Veamos los fariseos. Ay, cuidado, porque hay quienes actuamos como fariseos en estos tiempos. Los fariseos ya la tenían contra Jesús. Cuando uno ya tiene algo en contra de una persona, jamás va a haber algo bueno en esa persona. ¿Por qué? Porque sus ojos ya están cerrados. Ya usted en su mente ya tiene esa preconcepción de que esa persona le cae mal, de que esa persona no le simpatiza, de que esa persona no le cae bien, de que esa persona, usted le busca todos los defectos. ¿Por qué? Porque no le cae bien. Y por muchas virtudes que esa persona pueda tener, usted jamás las va a ver. ¿Por qué? Porque ya la tiene contra la persona. Así eran los fariseos. Los fariseos ya la tenían contra Jesucristo. Y la tenían tanto que fíjense, usted considere lo que hizo Jesús de darle la vista al ciego. ¿Fue algo bueno o fue algo malo? ¿Usted qué piensa aquí? ¿Usted qué piensa? ¿Es algo bueno o es algo malo? A ver, dígame usted. Bueno, Es bueno. Claro que es bueno. Jesús hizo un milagro, le devolvió la vista a un ciego. Es algo bueno. Pero los fariseos, ¿en qué se fijaron los fariseos? En que lo hizo en un día sábado. En eso se fijaron. Y que se supone que el día sábado, la ley de Moisés dice que no se puede hacer nada. Entonces, ellos no vieron lo bueno
que salió de ese milagro. Una persona ciega de nacimiento recobró la vista. Algo nunca visto antes. Nunca visto que alguien así recuperara la vista. No, pero todo eso bueno que ocurrió no lo podían ver. ¿Por qué? Porque ya la traían contra Jesús. Lo único que ellos vieron fue que lo hizo en un día sábado. Y el que hace las cosas en día sábado le falta a la ley de Moisés y no puede venir de Dios. Aún así, haya hecho algo sumamente bueno. No, no lo pueden ver. No lo pueden ver. ¿Cuántas veces hemos actuado nosotros así? ¿Cuántas veces hemos actuado así en contra de alguna persona? Que porque no podemos ver a la persona, porque no me cae bien, no me simpatiza, siento aberración por esa persona, no importa lo que esa persona haga, nunca vamos a ver nada bueno en esa persona. Somos idénticos a los fariseos cuando actuamos así, idénticos, porque no vemos más allá de nuestras narices. ¿Por qué? Porque cerramos los ojos a cualquier cosa buena que pueda haber en esa persona. Y ahora veamos a Jesús. Fíjese, la pregunta que le hicieron a Jesús fue, ¿por qué está ciego este hombre? ¿Por qué está ciego este hombre? ¿Por qué? Esa es la pregunta, de nuevo, que a veces nos hacemos nosotros cuando pasamos por algo en nuestra vida que es difícil. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué esta persona me hizo esto? ¿Por qué estoy pagando? ¿Qué es lo que estoy pagando? Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué hice? Tratamos de buscar alguna razón de lo que me está ocurriendo. Jesús fue muy sabio, como siempre. Y Jesús no responde a la pregunta de por qué. Fíjese que es como que si alguien le hubiera hecho una pregunta completamente distinta. Él no responde al por qué está ciego. Él responde para qué está ciego. ¿Para qué? Y lo vamos a leer del propio Evangelio para que veamos esa parte de la respuesta que dio Jesucristo. Dice, está al principio del Evangelio. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? En otras palabras, ¿quién tiene la culpa? ¿Por qué está ciego este hombre? Jesús respondió, ni él pecó ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios, para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es decir, Jesús no respondió a la pregunta de ¿por qué? Jesús respondió a la pregunta de ¿para qué? ¿Para qué? Esa fue la respuesta que dio Jesús. No fue, eh, no fue el por qué, sino ¿para qué? ¿Para qué? Hermanos, cuando usted se encuentre en una situación difícil, deje de preguntarse por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Cuando estamos con el por qué, nos sumergimos en el océano de la culpabilidad y tratamos de buscar quién tiene la culpa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Y por qué? ¿Y por qué me hicieron esto? ¿Qué estoy pagando? Y nos ahogamos en el mar de la culpa, en el océano de la culpa. Empecemos a preguntarnos, ¿para qué me está ocurriendo esto?
¿para qué? Yo he tenido tantas experiencias en mi vida donde me he ahogado en el por qué, y no por corto tiempo. Una de las experiencias que tuve hace como unos 10 años, fueron varios meses los que estuve ahogado ahogándome en el ¿por qué? ¿Por qué me ocurrió esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me quitaron esto? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tenía una carga de infelicidad, o sea, no era feliz. Yo no era feliz, no tenía gozo en mi vida. ¿Por qué? Porque andaba cargando con esa, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que no le encontraba yo ninguna respuesta. ¿Qué hice? ¿Qué hice para merecer eso? Hasta que un día empecé a pensar, ¿para qué? ¿Para qué? Y ese momento de conversión, cuando yo empecé a preguntarme, ¿para qué? Ocurre dentro de una misa. Fíjese cómo son las cosas. Ocurrió dentro de una misa mientras estaba dando la comunión. Mientras estaba dando la comunión, ocurre este cambio de por qué empecé a preguntarme, ¿para qué? La razón era porque las personas que habían hecho lo que yo tanto decía, ¿por qué me lo han hecho? Venían a comulgar en la línea donde yo estaba dando la comunión. Y yo sabía que estas personas no son católicas, por lo tanto venían con sus brazos cruzados para recibir una bendición. Y yo mientras daba la comunión decía, Dios mío, ¿cómo les puedo dar la bendición si me siento de esta manera contra ellos? Señor, apártalos de mi línea. Señor, que se muevan para otra línea. Señor, que se vayan para otra línea, pero yo no les puedo dar nada a esta gente. ¿Por qué? Porque todavía estoy tratando de descifrar por qué me hicieron lo que me hicieron. Mire, hermano, era algo horrible estar repartiendo el cuerpo de Cristo sabiendo que Cristo mismo estaba conmigo y yo no podía perdonar a esta gente. Cuando ya faltaban como 2 personas para que llegaran a que yo les diera la bendición, experimenté algo como jamás en mi vida lo he experimentado. Sentí que el tiempo se detuvo por completo, que el tiempo se detuvo y que Dios comenzó a hablar conmigo. Y en ese momento le digo, Señor, ahora entiendo para qué me está ocurriendo todo esto. Ya no era por qué, empecé a entender para qué. Para que tú me hicieras entender a mí que tú eres mi pastor, que nada me falta, que aunque pase por oscuras quebradas, nada temeré. Aunque pase por las sombras del valle de la muerte o del valle oscuro, dicen otras traducciones. Aunque pase por estos momentos difíciles, nada temeré porque tú estás conmigo. ¿Para qué me está ocurriendo esto, Señor? Para que tú envíes tu Santo Espíritu a través de mí y les puedas dar a ellos tu bendición para que ellos reciban de ti aquello que más necesitan. Y en ese momento es como que le apretaron el play otra vez a la maquinita y todo comenzó a caminar de nuevo. Era, le di comunión a las 2 personas y luego vinieron ellos. Con mucha paz les pude decir a ambos cuando llegaron, que el Señor te bendiga, recibe a Cristo en tu corazón. Que el Señor te bendiga, recibe a Cristo en tu corazón. Sentí una paz y una alegría que ya tenía, hermanos, mucho tiempo de no sentirla.
Recuerdo que llegué a casa ese día y mi esposa me dice, ¿qué te pasó? Le digo yo, nada, ¿por qué? Porque traes una cara de paz como yo ya tenía meses de no vértela. Y entonces le comenté lo que me había pasado. Y ambos le dimos gracias a Dios por haberme hecho cambiar la pregunta. Ya no preguntarme por qué, sino para qué. ¿Para qué? ¿Para qué ocurrió esto? Para que yo entendiera que el Señor es mi pastor, nada me falta. Y aunque atraviese por oscuros momentos, no tengo miedo. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Y para que Él, a través de mí, pudiera bendecir a estas personas. Y así les puedo comentar de otras circunstancias que me han ocurrido en la vida, donde en el momento que uno deja de preguntarse por qué y comienza a preguntarse para qué, en ese momento es como que Dios sí abre las líneas de comunicación con uno y le empieza a llover las respuestas que Dios le manda. Porque Dios no me quería contestar la pregunta de por qué. En ningún momento me habló Dios para contestarme el por qué. Pero en el momento que yo me empecé a preguntar para qué, es donde sentí esa respuesta de Dios. Es donde sentí esa respuesta, donde yo realmente pude saber para qué me había ocurrido eso. Igual que la respuesta que da Jesús, no el por qué está ciego esta persona, por qué nació ciego esta persona, sino para qué. Y Jesús dice, para que las obras de Dios se realicen en él. Para eso está ciego. Hermanos, dejemos de preguntarnos por qué y empecemos a preguntarnos para qué. ¿Cuál es la voluntad de Dios en lo que me está ocurriendo? ¿Para qué me está haciendo Dios pasar por esta experiencia? Algo tiene que haber, algo tiene que, un fruto tiene que salir de todo esto. No puede ser que este sufrimiento que yo haya pasado sea en vano. Ahora tenemos que cambiar ese sufrimiento y ponerlo en gozo del Señor, en la alegría del Evangelio, en la alegría de saberme amado por Dios incondicionalmente. Incondicionalmente. Mis hermanos, yo les dejo de tarea, más bien de reto. No sé cuántos recordarán que en los últimos años, en cada cuaresma, les he dado un reto. En la cuaresma del 2020, el reto era vivan su cuaresma de una manera como nunca la han vivido. Experimenten la cuaresma de una manera como jamás han experimentado la cuaresma. No sabía yo que el mundo entero iba a experimentar la cuaresma de una manera diferente porque vino la pandemia. Y realmente todos experimentamos la cuaresma de una manera diferente. Eso fue en el 2020. En el 2021 les hice otro reto. El reto que les hice fue convertirnos en discípulos misioneros de Jesús, convertir nuestras parroquias en parroquias donde todos se sientan bienvenidos, todos, sin excepción, se sientan bienvenidos, convertirnos en discípulos misioneros, que cuando andemos en la calle y alguien perciba que hemos respetado los derechos de todos, digan, este ha de ir a la iglesia de San Estanislao o a la iglesia donde usted vaya. Ese fue el reto del 2021, convertirnos en discípulos misioneros de Cristo. El reto que les hice el año pasado fue descubrir los dones que el Espíritu Santo depositó en usted el día de su bautismo. Descubrir esos dones y ponerlos a trabajar. Y me recuerdo que les di una de las cartas de San Pablo a los Corintios, no recuerdo si era la primera o la segunda, en el capítulo 11 creo, que es donde describe San Pablo todos los dones del Espíritu Santo.
Y les dije, lean eso, que ese es el mapa para descubrir el tesoro de esos regalos que el Señor puso en usted el día de su bautismo. Entonces, 20, 21, 22, el reto para hoy del 23, deje de preguntarse por qué y comience a preguntarse para qué. Deje de buscar un culpable en las cosas que le pasan en la vida y empiece a buscar qué me está diciendo Dios a mí, para qué me está haciendo pasar por esta experiencia. ¿De acuerdo, mis hermanos? De acuerdo, diácono. Diácono, hay una pregunta que hicieron temprano. ¿Qué significado tiene en el evangelio que escuchamos el domingo el que Jesús haya escupido y haya hecho lodo, se lo haya puesto en los ojos y lo haya enviado a lavarse? Bueno, el significado era que tenía que tener, Jesús quería darle de parte de sí mismo, ¿verdad? Hacer lodo para que si le hubiera puesto solo la tierra se le cae. Él necesitaba que la tierra le quedara pegada a los ojos para que fuera, así lo que quiere decir enviado, a limpiársela, ¿verdad? De lo contrario, si él se lo hubiera limpiado sin agua, el lodo se hubiera regado. La tierra se le hubiera caído, no hubiera habido necesidad de ir a limpiarse el agua. Eso es lo que se me viene a la mente ahorita. Nunca he hecho una reflexión o un estudio del por qué, pero creo que no es la única. Creo que hay otra oportunidad donde al sordomudo, creo que hay un sordomudo donde también de su saliva, creo que toca el oído y la lengua para que la persona recupere. Que por cierto es lo que se ocupa en los bautismos. El Señor Jesús se dice, mientras se bendice el oído y la boca, se dice el Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra para que puedas proclamarla para honor y gloria de Dios Padre. Amén, dice uno. Cuando me hicieron la pregunta, me se me vino a la mente cuando Jesús le manda a los leprosos a ir a presentarse al templo. Y cuando me hicieron esa pregunta, yo imaginé, es nuestro proceso de sanación, cómo el Señor nos va sanando en el camino, en ese perseverar. A él lo mandó lavarse. Y entonces ahí él demostró que aunque no había visto a Jesús, confió en él. Y dijo, si él me manda a lavar los ojos, voy a ir a lavarme los ojos. ¿Por qué? Porque él me lo está diciendo y yo creo en lo que él me dice. Entonces, yo así Sí, no, y es buena la analogía que usted hace. A los leprosos también los mandó. Vayan y preséntense. En el camino, uno de ellos dijo, wow, no, yo tengo que regresar y darle gracias. Los otros 9 no regresaron. Pero ese que regresó, incluso era el que no era judío. Vea, no era judío el que regresó. Y ese fue el que regresó a darle gracias a Jesús. Y así Él los envía, ¿verdad? Él los envía porque sí, pues es en el camino, el camino de la sanación que los lleva a incrementar su fe. Vamos a ver si hay alguien aquí en Facebook que nos haya puesto algo. Gracias a los que están con nosotros, Maribel, Amparo, María. Gracias por sus bendiciones, María. Pues no hay ninguna pregunta, solo están muy agradecidos diciendo amén por lo que estamos hablando. Gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Y bueno, mis hermanos, no sé qué más decirles. O si hay alguna pregunta o algo, algún comentario, llame a la radio, el teléfono de cabina 209-225-2317. Llamen a la radio para hacer su pregunta o su comentario, y los que están en Facebook, pues hagan también sus preguntas o sus comentarios acá en Facebook, ¿verdad? Para poderles contestar.
También hicieron dos, pero una ya la contestó usted, el por qué los discípulos le preguntaron a Jesús que quién había pecado, si él o sus padres, para que él, y lo dice, ¿por qué? Pero usted ya la contestó Sí. esa pregunta, así que fueron las dos que dejaron en la mañana. Bueno, qué bueno que dejaron esas preguntas y que las hicieron. Y de nuevo, mis hermanos, vamos a continuar con la lección divina, porque oiga, el evangelio del próximo domingo también va a estar muy interesante. Es la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Entonces, va a estar muy interesante ese evangelio también. Y luego el siguiente es la pasión de Cristo, ¿verdad? Donde ya estamos en Domingo de Ramos. Y luego el siguiente, que bueno, y ese de Domingo de Ramos, sí, luego el siguiente ya es la resurrección, ¿verdad? Esa semana de la primera semana de Pascua, no voy a estar con ustedes. Tengo la bendición de que vamos a hacer un viaje familiar, mi esposa, mis 3 hijos y sus respectivas familias. Vamos a salir todos juntos por una semana, son 7 días los que vamos a estar fuera. Así es que gracias a Dios, es primera vez en muchísimos años que vamos a hacer un viaje todos juntos. La última vez que lo hicimos, mis 3 hijos estaban pequeños, ya así de adultos. Hemos hecho viajes con uno o con dos, pero no con los 3. Y luego con los nietos. Y los nietos también. Hoy van los nietos, que ya son 3 nietos, que nos van a acompañar también. Entonces ya con la tarea que nos deja es meditar el evangelio desde ya, de este domingo. No. La tarea de ahorita es deje de preguntarse por qué y comience a preguntarse para qué. Pero también no sería malo ponernos a meditar el evangelio para ver qué nos dice a nosotros, para así poder hacer las preguntas para el próximo martes. También, si gusta, le empiece a leer el evangelio del próximo domingo, que creo que, pues, si no me equivoco, es el de Lázaro. Comiéncelo a leer y así, pues, tiene sus preguntas listas para cuando vengamos, ¿verdad? Lorena, muchas gracias por sus bendiciones. Gracias por escucharnos. Ya con lo que usted quiera agregar. No, pues creo yo que nos estamos acercando al gran día. Y usted, oiga, déjeme le hago una pregunta. ¿Usted es la misma persona que comenzó la cuaresma? Porque si es la misma persona que comenzó la cuaresma, es decir, que la cuaresma la está pasando de noche y no está cambiando. No podemos ser los mismos que empezamos la cuaresma y los que nos vamos a encontrar con Cristo resucitado. Necesitamos tener un cambio en nuestra vida. Todas las cuaresmas son precisamente para ir cambiando, para mejorar nuestra vida. Mucha gente dice, yo voy a dejar el café por la cuaresma. Pero ¿de qué le sirve si después de la cuaresma lo va a volver a tomar? Y hay unos que mire que con el alcohol dicen, no, yo voy a dejar la cerveza por la cuaresma. Pero no dejan de comprar y la acumulan y en el garaje de su casa la van guardando, la van acumulando. ¿Por qué? Porque es pasando la cuaresma y véngase, porque ya dejé de tomar la cuaresma y ahora, entonces, ¿de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? Deje de hacer esas cosas que no le hacen nada bien y comience a hacer cosas que lo van a acercar más a Jesucristo. Todavía hay tiempo. Diácono, ahorita me dio un gancho al hígado porque era lo que decía yo. Yo cada año guardaba la cuaresma de no tomar, pero así como usted acaba de decir, nos juntábamos con unos compadres, desde días andantes, nos preparábamos con las hieleras llenas de cerveza, con el montón de carne para irnos el día de resurrección al río para festejar. No le digo, pues, es que eso es bien común. Es bien común que lo hacen muchas personas, ¿verdad? Pero yo a veces les digo, miren, la cuaresma, en lugar de dejar de, comience a. ¿A qué me refiero? En lugar de dejar algo que usted sabe que lo va a volver a hacer, mejor comience a tener más paciencia con sus hijos. Comience a tener más amor con su esposo, con su esposa. Comience a involucrarse en la educación de sus hijos, que no deje que las escuelas sean las únicas que eduquen a sus hijos. Comience a educar a sus hijos en la fe.
Comience a ir a misa los domingos. Comience a confesarse con una cierta regularidad para seguir buscando la reconciliación con Dios. Comience a, en lugar de dejar de. Y lo que usted comience, no deje de hacerlo cuando termine la cuaresma, ¿verdad? Bien. Adriana nos dice, yo creo que todos estos evangelios son para reflexionar y tengamos una verdadera conversión. Así es, Adriana, claro que sí. Es para que cada uno de nosotros pueda reflexionar, ¿qué me está pidiendo Jesús que cambie yo en mi vida? Fíjese, ¿de cuál ceguera de nacimiento me quiere curar Jesús? A veces no nos ponemos a pensar en eso. ¿Cuál es la ceguera que yo tengo? ¿Me estoy comportando como los fariseos? Hay muchas personas, ya te diste cuenta, esta persona fue a recibir la comunión y mira, esa persona no debería de recibir la comunión. Oiga, mis hermanos, creo que ya les he hecho yo el comentario. No voy a mencionar el lugar ni dónde, pero sino nada más la experiencia. Una de las experiencias más dolorosas de mi vida fue acompañar a una familia que se les murió un hijo de 2 años. El niño murió ahogado. Me tocó acompañarlos a ellos estando en el hospital. No hay nada más desgarrador que ver a un padre y una madre recostados en una cama con el cuerpecito de su hijo sobre ellos, tratando de encontrarle sentido a lo que pasa. Bien, ellos me piden que les ayude con los funerales y todo, y sí, empezamos a trabajar con eso. Empecé también a hablarles del amor de Dios, empecé a hablarles de cómo Dios los ama, de cómo Dios está con ellos, empecé a hablarles de que el Señor es mi pastor, nada me falta, aunque pase por los valles de la sombra de la muerte, nada temeré, porque ellos estaban pasando por un lugar, por un momento así. Ay, 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 mis hermanos, unos fariseos, porque no tengo otra manera de llamarles, unos fariseos los van a visitar a la casa para hacer oración con ellos. Y dentro de lo que les dicen fue, ustedes realizan que esto es castigo de Dios porque ustedes no están casados por la iglesia, ¿verdad? Ay, 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 mis hermanos, cualquier persona que piense así es un fariseo que no puede ver más allá de sus narices porque no conoce el verdadero amor de Dios. Jesús fue bien claro en este evangelio que no es que nadie haya pecado, sino que es para que la voluntad de Dios se manifieste en los hechos. Es de buscar la voluntad de Dios, no buscar. ¿Ustedes creen que una pareja se va a sentir llamada a pertenecer a una iglesia donde Dios castiga de esa manera? No, mis hermanos, no seamos fariseos, que el Señor nos devuelva la vista a esa ceguera que a veces tenemos en nuestras vidas. Diácono, entre una pregunta que no está relacionado con lo que está usted hablando, pero dice que en el retiro de parejas que hubo ahí en la MEIS, ahí en el centro comunitario, dice que como hubo renovación de bautismo, se acuerda que lo hacen una vez al año, cuando uno renueva su bautismo, no lo vuelven a confirmar, digo a bautizar, sino que Sí, la renovación la de las promesas renovación de la bautismales. promesa bautismal. Dice que estaba una señora con sus hijos y no están bautizados. Y decía, entonces ya mis hijos están bautizados. No, no, Yo le no. dije que no, pero le dije, ahorita le pregunto al diácono para que ella le No, conteste. no, 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 no. El bautizo no tiene nada que ver con renovar las promesas. Renovar es porque ya las recibió una vez. No puede renovar algo que no ha recibido. ¿Verdad? Alguien que no haya sido bautizado no puede renovar promesas bautismales porque no ha sido bautizado. ¿Verdad? Entonces, no, 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 hay mucha confusión en ese sentido. No están bautizados. ¿Dónde está el agua? El bautizo es el bautismo, perdón, fíjese cuál es la diferencia entre bautismo y bautizo. Bautismo con M, bautismo es el nombre del sacramento. Bautizar es la acción de conferir el bautismo, ¿verdad?
Entonces, el bautismo es por medio de agua y las palabras yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo. No es la renovación de las promesas bautismales. Usted renueva algo que ya recibió. No puedo decir, Padre, ¿nos puede renovar las promesas matrimoniales? ¿Y cuándo se casaron? No, es que no estamos casados, pero con renovarlas ya vamos a estar. No, no. Usted no puede renovar algo que no ha recibido. No puede renovar algo que no ha recibido, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo muy en claro. Vamos a ver, creo que entró algún otro comentario o pregunta aquí en Facebook. Rosalba dice, hola, buenos días, gracias por sus buenos y bonitas recomendaciones. Tengo una pregunta que es, ¿cuándo uno debe de confesarse y qué tan seguido? Bueno, mire, perdón de los pecados veniales son perdonados a lo largo de toda la misa. Desde que hacemos el yo confieso, ahí hay perdón de pecados, o el rito penitencial, ahí hay perdón de pecados. Cuando hacemos, cuando escuchamos el evangelio y le ponemos atención al evangelio, ahí hay perdón de pecados. Ustedes no lo oyen, pero al final de proclamar el evangelio, el sacerdote o el diácono dicen, por la proclamación de este santo evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Entonces, aquel que escuchó, por eso ponga atención. Si usted no escuchó el evangelio, no hubo perdón de pecados para usted. Tiene que escucharlo, asimilarlo, ver qué le está diciendo el Señor. Otro, cuando el Señor dice, cuando el sacerdote dice, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y ahí hay perdón de pecados otra vez. Al recibir la comunión, hay perdón de pecados veniales, no mortales. Es recomendable irse a confesar al menos una vez al año, si usted no tiene nada más que pecados veniales, al menos una vez al año. Pecados mortales únicamente pueden ser perdonados en el sacramento de la reconciliación. Pecado mortal le previene a usted de recibir la comunión. No puede recibir comunión estando en pecado mortal. Entonces, pecado mortal, confesión. Pecados veniales, con la frecuencia que usted quiera, con la frecuencia que usted se sienta a gusto. La iglesia recomienda por lo menos una vez al año. Hay épocas muy propias para buscar el sacramento de la reconciliación, la Cuaresma y el tiempo de Adviento. Dice que si nos puede dar un ejemplo de pecado venial. Un pecado venial, mire, para que sea un pecado venial, tiene que ser algo que no es materia grave. No es materia grave. Por ejemplo, no es un asesinato, no es un aborto, no es un falso testimonio que resulta en graves consecuencias para la otra persona, ¿verdad? Un pecado venial pudiera ser, por ejemplo, se me van de la mente. Por ejemplo, cuando va a una misa y se le atraviesa un carro que hasta le dice hasta de lo que se va a morir. Eso puede ser un ejemplo, ¿no? Eso pudiera ser un ejemplo de un pecado venial, que bueno, en el momento reaccionó por su enojo. El enojo puede ser un pecado venial. Perdóname, Señor, por el enojo. Pero no solo eso. No le digan, Señor, perdóname por el enojo, pero la salida me voy a vengar de otra persona que se me cruce. Entonces no hay perdón, porque no hay arrepentimiento. Un pecado mortal es aquel que es materia grave, que usted sabe que es materia grave y aún sabiendo que es materia grave, lo hizo a conciencia. Esas son las tres condiciones para que sea un pecado mortal. Gracias, diácono. Bueno, muchas gracias, mis hermanos. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quedan en la paz de Cristo y el amor de María. Demos gracias a Dios.
Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.